Y les pido que abramos las Escrituras en el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 5, desde el versículo 31 en adelante. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Hasta aquí la primera lectura, un versículo solo, a manera de introducción, pues en este pasaje el Señor Jesús habla muchas veces, particularmente de todo el testimonio que recibe de sí mismo, no por sus propios labios, pues él mismo decía que si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, sino que invoca el testimonio que aportan distintos profetas de la palabra de Dios, las obras que hacía el Señor Jesucristo, lo cual daban testimonio de él mismo, como en alguna oportunidad también dijo, si no creéis en mi palabra, creed por mis obras. O sea, las obras de Cristo eran portentosas, hechas de Dios, y así lo declara, luego lo veremos. El testimonio que el mismo Padre dio del Hijo en más de una oportunidad, y luego también el testimonio de las mismas Escrituras a lo largo de toda la Escritura de Dios, de toda la palabra de Dios. Y por último, el reproche a los judíos que tanto confiaban en los escritos de Moisés, y también les da testimonio del testimonio que daba Moisés del Señor Jesús, y que él mismo después se ocupa de recordárselos. Y testimonio es algo que surge de una experiencia personal propia, del cual uno atestigua por cuanto le ha sucedido en primera persona, no es por boca de otro, sino que declara aquello que vio, que escuchó o que ha vivido, y de lo cual está totalmente certero, y que lo hace con el propósito principalmente de obrar en un tercero, al dar testimonio, sea de lo que sea. El testimonio normalmente se utiliza ya sea en los juicios o cuando se requiere de un testigo, porque básicamente tiene que ver eso, la declaración de un testigo de lo que ha visto. Y así el Señor Jesús lo decía justamente en el versículo 19 del mismo capítulo, donde nos dice: respondió entonces Jesús y díjoles: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Es una declaración de un testimonio íntimo de Dios, del cual nosotros no somos testigos visuales, sí auditivos o lectores de este testimonio, pero el único que puede dar testimonio de estas cosas es el mismo Señor Jesús, porque así lo ha dicho también allí en San Juan, el capítulo 1, en el versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. Eso lo hablábamos el otro día en la cena, en la reunión de oración, y decíamos, a Dios, esto es una declaración fundamental, clara y real, lo cual no puede tener refutación ni de ninguna naturaleza.
Nadie puede levantar y decir que vio a Dios o que tuvo una aparición de Dios en la forma que fuere. La declaración de Cristo es contundente. A Dios nadie le vio jamás. Y luego aclara aquí el apóstol Juan que el unigénito, el único en su género, el unigénito Hijo de Dios, que habla de la segunda persona de la Santísima Trinidad, al ser parte de Dios, porque es Dios, de esa segunda persona de la Santísima Trinidad, que está en el seno del Padre. Él le declaró. Y luego aclara acá, entonces le dice que no puede hacer nada de sí mismo. Esto es notable y realmente nos habla de esa profunda comunión, obediencia del Hijo, pues no solamente nos habla de una obediencia que tiene que ver con hacer claramente lo que el Padre establece, sino de esa subordinación divina, que no por ser Dios tenía la libertad de hacer lo que Él quería. Esto es importante saberlo, porque ninguna de las personas de la Santísima Trinidad actúa deliberadamente por cuenta propia, aunque tienen voluntad propia, discernimiento propio, todo lo que hace a Dios, pero ninguno de ellos, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, toma acción sin que esté en pleno acuerdo esa Santísima Trinidad de la cual hablamos. Y en este caso es muy interesante leer este versículo, que al decir que Él podía dar testimonio de estas cosas, porque hay algo que es inseparable, que es en la persona de Cristo, que es una sola, sus dos naturalezas. Esto es un principio básico, fundamental para nosotros, una ley de oro. No se puede separar a la persona de Cristo. Al hombre, luego de que encarnara en el niño, que fuera engendrado en el vientre de María, y del hombre que lo acompañaría durante toda la eternidad posterior a eso, no se separaría. Solamente fue un instante en la cruz del Calvario donde el Hijo de Dios desamparó a el Cristo de Dios, al ungido de Dios. Ese fue el único instante. Luego nunca más habrá de dejarlo. Pero acá cuando dice, sino lo que viene a ser al Padre, eso solamente lo vio el Hijo en el seno del Padre. Pero también lo vio el hombre, Jesucristo, para poder hacerlo, pues hablaba de una íntima y profunda comunión. Recordemos, esto es un hecho muy interesante, muy importante, que Cristo como hombre tuvo que ir aprendiendo todo lo que tenía que saber para cumplir con su ministerio. Por eso dice, y el niño crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, en santidad perfecta de vida. Pero tenía que ir conociendo, tenía que ir tomando cada día mayor comunión, mayor conocimiento de los negocios de su padre, en los cuales él tenía claro desde su niñez que eran los negocios de Dios, pero iba creciendo, iba madurando. Por eso dice, hasta alcanzar la plenitud de Cristo, en el cual habitaba toda la divinidad corporalmente hablando. Como Dios tenía todo, pero como hombre tenía que ir adquiriendo el conocimiento, y eso lo hacía a través de esa sumisión de plena obediencia, de comunión, de oración, y el Padre le mostraba. Y el Padre le mostraba y Él hacía. Por eso se puede decir, esto hace también el Hijo juntamente.
en lo divino y luego también en lo físico. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¡Qué maravilla! Esta comunión inquebrantable, perfecta, de comunión, de demostración, que estamos hablando ahora en la Cena del Señor, cómo Dios se fue manifestando al hombre en las distintas formas y de qué manera el Hijo de Dios, Cristo, el Hijo del Hombre, vería las obras del Padre, que le eran mostradas y que tenía que repetirlas sobre la tierra, porque no podemos decir como Dios obraba todas las cosas. Por supuesto, las obraba, pero estaba el hombre también, que tenía que obrar como una sola y como lo que es una sola persona. Por eso nos dirá luego, más allá, adelante, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en Hechos, capítulo 2, el otro día lo estaba leyendo. Miren qué aclaración tan importante que hacen las Escrituras del hombre, Jesucristo. Dice en el versículo 22, luego el 21 podemos leer: y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Está hablando del hombre, básicamente. Y vuelvo a repetir, no podemos separar las personas. Está involucrado la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero particularmente menciona a Jesús Nazareno, al cual ellos habían visto, habían oído, habían maltratado y crucificado y muerto. Entonces está hablando de Cristo, dice: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios. Habla del varón, del hombre. Y vuelvo a repetir, tal vez es tedioso, pero para que nos quede claro, cuando dice el varón de Dios, es inseparable pensar que está involucrada la segunda persona de la Santísima Trinidad. Aprobado de Dios entre vosotros. ¿En qué cosas? En maravillas, prodigios y señales. Y ahí está la aclaración de esa comunión y de lo que Cristo decía: lo que Él hace, eso hago yo. Y todo lo que Él me muestra, eso yo también hago. Hablando, parafraseando un poquito. Pues dice que hizo Dios por Él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Miren qué aclaración tan importante. Dios hizo claramente estas obras a través, en y por medio de este varón de Dios, su Hijo amado, de cual Él da testimonio. Y eso habíamos dicho al principio, que Él no daba testimonio de sí mismo. Ya lo había empezado a dar Juan, el Bautista, el precursor del reino. Y así dice: otro es el que da, ahora volvemos a Juan 5, verso 32, otro es el que da testimonio de mí. Pero esto es importante y es es necesario aclararlo, que los milagros de Cristo intervino la persona plena de Jesucristo. Tanto Dios, que le revelaba, esto siempre me quedó grabado porque lo aprendí a través de nuestra hermana Siria,
cuando tenía sus predicaciones y hablaba. Y lo hacía de una manera tan hermosa, por decirlo de esta manera, tan clara. Y decía, todo lo que veía era el Padre en el cielo. Él se lo mostraba al Hijo, y el Hijo lo hacía sobre la tierra. Nada hizo, ni el más mínimo de los milagros que los obró como Dios y como hombre. No se pueden separar las personas. No se puede, las personas, las naturalezas. No se puede decir esto lo hizo Dios y esto el hombre no lo hizo. Cuando lo hizo Dios, lo hizo en el hombre y por el hombre Jesucristo. Estuvo presente en todos los milagros. Como Dios tenía el poder para hacer todas las cosas, pero estaba en Cristo, encarnado en una sola persona, y con él tenía que obrar juntamente el Hijo. Y de esto daba testimonio Juan. Dice, y otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Recordamos, hemos estudiado, no lo vamos a volver a repetir, todas aquellas definiciones tan claras, teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, que Juan el Bautista hacía de aquel que tenía que crecer mientras él tenía que menguar. Y eran verdaderos. Y le daba testimonio a un pueblo perdido, a un pueblo endurecido, aunque había reliquias que esperaban el cumplimiento de esta promesa. Pocas, pero las había. Siempre hubo testimonio en Israel. Y lo hemos visto y quedó atestiguado en el Nuevo Testamento, en los primeros días de Jesús, aquellos personajes, por decirlo de esta manera respetuosamente, bíblicos, que aparecen en el templo y en demás lugares que esperaban la promesa del cumplimiento del advenimiento del Redentor. Y Juan daba testimonio y era verdadero. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pues él decía en el mismo libro de Juan donde hemos leído, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No podía decir una mentira, no podía decir otra cosa de Cristo. Para Juan era claro y contundente delante de quién estaba. De ahí que cuando llegó el momento de su bautismo, Juan no lo quería bautizar, se sentía tan inferior. Pongámonos en el lugar de Juan. Uno podría decir, pobre Juan, de pronto estar delante del Señor y tener que bautizarlo. ¿Quién se puede sentir digno de semejante cosa? ¿Quién se puede sentir digno? Humanamente, por más santo que sea el hombre. No obstante, Juan era sujeto a semejantes pasiones que cualquiera de nosotros, porque era hijo de hombre nada más. Y por ende, tenía en su interior todo lo que hace al pecado, y de ahí el resultado final de su vida, que fue la muerte. Entonces, pongámonos en el lugar de él. Yo te tengo que bautizar, yo tengo que venir y ser bautizado de ti. Sin embargo, Dios le había mostrado a este varón de Dios que tenía que cumplir toda justicia. Y así se lo dice a Juan el Bautista. Deja, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Es decir, Cristo tenía que pasar por las aguas del bautismo, siendo Dios y hombre, que es las primicias de los que un día habría de padecer allí en la cruz del Calvario. Muerte y resurrección. Así conviene cumplir. Hazlo. Qué responsabilidad grande. Muchas veces a nosotros nos ha tocado, a mí por lo menos, no en muchas oportunidades, pero en alguna oportunidad tal vez me ha tocado hacerle la imposición a algún hermano de mayor edad que yo. Como pastor, con muchos más años. Yo todavía no usaba pantalones cortos y ella era pastor. Pero nunca le habían hecho la imposición de mano. Esto me estoy refiriendo
al hermano pastor Robert, de allí de la iglesia en San Fernando, y me pidieron que tuviera la oración, junto con otros hermanos, por supuesto, que le imponíamos las manos, otros pastores presentes. Y qué responsabilidad. Uno puede decir, ¿quién soy yo para orar por tal hermano cuando yo tendría que recibir realmente la oración en favor mío de un hermano con un mayor ministerio al cual reconozco y desde ya es innegable? Vuelvo a repetir, yo me acuerdo de haberlo escuchado la primera vez, era un mocoso de 16 años en Quilmes, cuando el hermano vino invitado a predicar el Evangelio y ya era todo un hombre, ya estaba sirviendo acá en San Fernando. Así que imagínense, después yo imponiéndole las manos y haciendo la oración sobre la frente de un hombre de Dios de tal calibre, por decirlo de esta manera. Entonces, pongámonos en el lugar de Juan, tener que bautizar a Cristo y dar testimonio de Él. ¿Cómo no va a ser claro quién era Cristo y el testimonio que tenía que dar de Él? Porque Juan recibió, el que me ha enviado me ha dicho, sobre quién vieres descender en forma de paloma al Espíritu, este es, indiscutiblemente. Y así eso aconteció luego de que fuera el bautizado y la declaración del Padre, por supuesto. Por lo tanto, Juan es el primero a los que ellos estaban más próximos a conocer, que había estado hasta hace poco. Ya seguramente a esta altura ya le habían cortado la cabeza a Juan por el testimonio de Jesucristo. Pero era testigo, daba testimonio de la verdad, una verdad indiscutible, vivida en persona propia. Y era el primo hermano de él, o sea que no hablaba por parentesco. Allí había un ejercicio, una vocación, como se habló esta mañana, de carácter netamente espiritual. Era Dios el que ordenaba todas las cosas y así tenía que ser. El primer testimonio entonces es el de Juan. Pero yo no tomo el testimonio de hombre, ¿ven? No era el hombre en sí, sino para que vosotros seáis salvos. El propósito de Cristo era que los judíos de su tiempo escucharan estos testimonios y que alcanzaran la salvación y la vida eterna. Y luego aclara de Juan este ministerio tan particular que tuvo y que lo distingue de esta manera. Él, hablando de Juan el Bautista, era antorcha que ardía y que alumbraba. Dos cosas totalmente distintas. Hoy tenemos lo que se puede llamar la luz fría. Alumbra pero no calienta. Alumbra mucho pero no calienta nada. En cambio, Juan tenía estas dos virtudes espirituales. Esto lo tenemos que aplicar a una actitud espiritual. Ardía, daba ese fervor de carácter espiritual que contagiaba y que tenía muchos discípulos que después pasaron a ser discípulos del Señor Jesús. Él mismo lo mandó. Aquel es, no soy yo el Cristo, del cual yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos. A él oíd. Él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Y qué alumbraba? La luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios, que anunciaba a aquel que venía para hacer salvo a los hombres. Lo triste, en un sentido, es que quisisteis recrearos un poco a su luz. Es como que eso ya les era suficiente. Ahora el Señor les dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio, y ahora ya hay un segundo testimonio, que ya no es solamente el de Juan, las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras
que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y eso lo decía, por decirlo de esta manera, todavía un incrédulo cuando se presenta al Señor y le dice en San Juan 3, versículo 2, que se llamaba Nicodemo, un fariseo, en la segunda, dice, este vino a Jesús de noche y le dice, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido, ¿de qué? De Dios por maestro. Y decía verdad en esto, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y con esto mismo atestigua el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él. Y ya lo decía Nicodemo mucho tiempo antes, sin siquiera tener todavía la unción del Espíritu Santo en el corazón. Quiere decir que eran tan contundentes que para un hombre que fuera sincero como lo era Nicodemo, que por temor a los judíos había venido de noche, podía en verdad hacer una declaración que es muy similar a lo que le pasó a muchos hombres que hablaban verdad, a veces sin saber demasiado de lo que decían, pero que Dios le daba para que hablasen. Que Dios le daba. Porque si uno compara esto, lo mismo que dice Pedro después. Nadie puede hacer estas cosas si no fuere Dios con él. Miren qué impacto que causó esto en Nicodemo. Entonces, también acá le dice el Señor y el testimonio, las obras que ellos dan testimonio de mí. Y es lo que Nicodemo vio. El testimonio de las obras, y que detrás de esas obras no podía haber otro que Dios mismo. Nadie puede hacer estas cosas, porque había resucitado muertos. No sé si ya en ese tiempo lo había hecho, pero no quiero confundir las fechas, pero sí que son cosas que después ocurrieron, ya sea antes o después. Caminado sobre la mar, convertido el agua en vino, curado ciegos, levantado muertos, en fin, toda una cantidad de milagros portentosos que no podían haber sido hechos si no fueran hechos de Dios mismo a través de un hombre del cual daban testimonio. Las obras daban testimonio. Miren qué importante que son las obras en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Ya no a la imagen de aquel que nos crió, sino tratando de ser imitadores y en la medida en que el Espíritu puede obrar en nuestras vidas para que obremos las buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y luego les aclara en el versículo 38 el testimonio del Padre. El que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Lo mencionamos durante su bautismo, después de la transfiguración, y en alguna otra oportunidad que no recuerdo bien dónde, pero que da testimonio de Cristo, que ese era el Hijo amado. Y ahora les aclara, ni nunca habéis oído su voz. Eso se lo dice a los judíos, que representa tanto a judíos como a gentiles. Nadie oyó la voz de Dios. Y han visto su parecer, porque el único que le vio fue el unigénito Hijo que está en el cielo. Ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Entonces, el que no cree en Cristo es porque nunca ha oído la voz de Dios. En este tiempo, oír la voz de Dios significa escuchar atentamente el mensaje del Evangelio. No lo quiere oír. Y no le interesa. Y no está la palabra permanente, al contrario, hay un desprecio por la palabra de Dios que acontece, que al principio parece que está todo bien, pero después se va mostrando y definiendo
el desprecio, el rechazo que se tiene a la palabra de Dios. Y luego lo dice en el versículo 41, gloria de los hombres no recibo. La gloria habría de recibirla por parte del Padre y de su esposa amada, de la iglesia, que sería aquella que le darían gloria. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y esta es otra realidad importantísima, que el hombre natural, el hombre sin Cristo, no tiene amor de Dios en su corazón. Tiene otras clases de amores y otra clase de pasiones. Y a veces pueden ser muy buenas, muy nobles, muy loables, pero no es el amor de Dios. El amor de Dios recién lo tiene cuando el Espíritu Santo de Dios es derramado en su corazón, cuando le es dado. En Romanos, creo que 5:5, por el Espíritu Santo que ha sido derramado en vuestros corazones. Recién ahí el hombre de Dios puede decir que tiene amor de Dios. De allí que sería una prueba contundente para nosotros cuál es el amor que sentimos por Dios y por las cosas de Dios. Porque no es solamente decir, yo amo a Dios, pero después todo lo demás no me interesa. No quiero estar con los hermanos, no quiero ir a las reuniones, no me interesa leer la Biblia, no toco nunca la Biblia, no oro. No, espontáneamente jamás me ha salido una oración delante de nadie. ¿Por qué me tienen que escuchar orar? Cosas semejantes, y esto lo digo para que lo reflexionemos. Si es así, querido hermano o amigo, quiere decir que todavía no hay amor de Dios. Y si no hay amor de Dios, es porque la realidad es que el Espíritu Santo de Dios todavía no está en el corazón de tal o cual persona. Cuando el Espíritu Santo de Dios está el amor de Dios. Eso es innegable, porque es declaración y verdad bíblica. Mas yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. Y esto ha sucedido y sucederá al pueblo de Israel. Y sucede con la gente. ¿Cuántas veces personas que escuchan el Evangelio durante años, finalmente su corazón termina inclinándose a creer toda suerte de mentiras y a toda suerte de mentirosos y a toda suerte de movimiento espiritual que, aunque tenga apariencia bíblica, no es de Dios? Porque recuerden lo que decíamos, creo, la semana pasada: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, fíjense, si a otro viniere, a aquel recibiréis. Entonces es una explicación muy clara por qué a tanta gente que nosotros le predicamos y le hablamos del Evangelio, después de escuchar mucho tiempo, deciden tomar cualquier otra decisión antes. ¿Por qué? Porque no alcanzaron la experiencia preciosa y bendita de tener al Señor Jesús en el corazón. Yo lo he vivido con conocidos de haberle hablado durante mucho tiempo y finalmente terminan en cualquier otra cosa, y no por mí, sino por el honor a la palabra de Dios. No la reciben, no la quieren, la desprecian. Y luego sigue diciendo, luego está el testimonio de Moisés. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene, de Dios solo viene? No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien vosotros esperáis. Miren, la misma palabra de quien ellos tanto esperaban, esa palabra un día les será de juicio. Porque Moisés habló del Señor Jesucristo y ya anunciaba del Señor Jesucristo y creía y esperaba la promesa, la cual saludó de lejos
como mirándola de lejos. Pero la esperaba y vivió y siguió en obediencia a Moisés, pues era fiel en toda su casa, en todo lo que Dios le había dado, y la saludó como mirándola de lejos, esperando el cumplimiento de esta promesa, que ahora los judíos tenían oportunidad de ver, oír, palpar, tocar y ver. Porque el Hijo que está en el seno del Padre, Él declaró al Padre. Era el testimonio del Dios viviente, Cristo Jesús. Y entonces luego les dice, porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. No es, y esto lo hemos hablado tantas veces ya en la reunión de oración, ¿no? No se puede creer en la Escritura y no creer en Cristo, ¿no? Y a sus escritos no creéis. ¿Cómo creeréis? Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, el Señor decía, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué notable es, ¿no? Que muchas veces se tienen las Escrituras y se las lee, se las estudia, pero no se encuentra a Cristo en ellas. Esto es algo que debe impactarnos al corazón. Y no por gente que sea mala. La lee, pero es como que todavía no le resplandeció la luz del Evangelio. Todavía no le resplandeció la luz del Evangelio. Qué importante entonces es que aquel que lee la palabra de Dios no busque otra cosa en la Biblia, no busque refranes buenos o palabras claves, sentenciosas, sabiduría humana, enriquecer el conocimiento, que lo hace la Biblia desde ya. Lo primero que el hombre debe pensar y entender es que en las Escrituras tiene que encontrar a Cristo. Si no encontró a Cristo, lo voy a decir en forma, no sé si vulgar, pero sí bien concreta. Se va a ir con la Biblia debajo del brazo al infierno. Porque no encontró a aquel del cual Cristo hablaba y decía, yo digo esto para que vosotros seáis salvos. Lo que el hombre tiene que encontrar en las Sagradas Escrituras, que el himno 334 lo revela, ¿no? Lo escribió el poeta. Nos enseña a Cristo, nos guía a Cristo, por lo cual es deber de cada uno de nosotros, primeramente, aprender a leer la palabra de Dios, buscar de leer la palabra de Dios, no tenerla archivada en una biblioteca y decir que tengo la Biblia, o leerla mucho pero buscar otras cosas en la Biblia y no haber encontrado a Cristo. Es tristísimo. Siempre hablamos con el hermano Fernando, ¿no? Que cuando uno patea un penal, ¿lo hace o no lo hace? Aunque pegue en el poste. Casi lo hizo. Pero la realidad es que no lo hizo. Y ese penal definió el partido. Diciéndolo de una manera bastante rasa como para entenderlo. ¿De qué sirve leerse y conocerse las Escrituras, leerla de punta a punta y no encuentro a Cristo? Cuando toda la Biblia me habla de Él y quiere que yo sea salvo, que no me pierda eternamente. Entonces, la visión que tengo que tener al leer la Biblia, si es que no tengo a Cristo en mi corazón, es, Señor, ayúdame
para que cuando lea tu palabra, toda ella da testimonio de ti. Lo daba Juan, lo dio el Padre, lo dieron las obras de Jesucristo, lo dieron los profetas. El mismo testimonio de Jesucristo. ¿Y no puedo ver a Cristo? ¿Qué cosa? Orar, Señor, ayúdame y líbrame de estos lazos de oscuridad que no me dejan ver a aquel que me salvó. Ayúdame a verlo. Tengo que verlo. ¿De qué me sirve conocer tanto las Escrituras y no tener al Cristo en mi corazón? Que el Señor nos bendiga, pues ahora vamos a participar de otro testimonio que nos habla de Cristo. Y ese testimonio es la cena del Señor, la participación del pan y del vino. Elementos que nos hablan de la persona bendita y de su obra, de Cristo Jesús, de su obra en la cruz del Calvario, el cual se dio a sí mismo en favor de cada uno de nosotros. Queridos, qué importante que es que nosotros entendamos esto. Esto me está dando testimonio de Cristo. Y al tomarlo y al comerlo, bueno, que participemos en comunión espiritual de nuestro Señor y Salvador. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos.